Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos a un día más de meditación para nuestra celebración de la Santa Cena. Queridos y amados hermanos en Cristo, hoy vamos a meditar en el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Santiago. El versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Queridos hermanos, aquí hay una buena enseñanza a nuestras vidas y tengo dos aplicaciones para nosotros. Bien, la primera aplicación es sobre nuestras vidas y la segunda lo que quiere decir el mensaje de estas tres palabras: pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Bien, para nuestras vidas. Muchas veces ha habido muchos problemas entre nosotros, entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque no somos pronto para oír. Nos falta muchas veces aprender a escuchar las palabras de otra persona para tener una buena interpretación y tener una buena interpretación y dar una buena respuesta. Bien, para nosotros funciona así: somos pronto para hablar, tardo para oír y tardo para airarnos. ¿Y por qué? Porque muchas veces no está la palabra en nuestros oídos y ya las palabras salen disparadas de nuestra boca y eso hiere a la otra persona. Cuando la persona no interpreta bien lo que ha querido decir la otra persona. Y por eso Santiago nos llama aquí la atención. Oigan, aprendan a escuchar, aprendan a hablar y sean tardos para airarse ante cualquier situación. Bien, eso es para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Ser buenos oidores, hablar bien y también saber llevar la situación con calma. Ahora, el otro significado bíblico del cual Santiago nos da aquí es: queridos hermanos, sea pronto para oír la palabra de verdad. Ustedes han escuchado la palabra de verdad, pero les falta ser hacedores de la palabra. Entonces, han escuchado el Evangelio de las Buenas Nuevas, pero ¿a dónde está la práctica? ¿Y por qué dice esto Santiago? ¿Por qué? Porque han cometido muchos errores aquí estos hermanos. Por eso en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Han sido pronto para hablar y tardos para oír. Por eso versículo 22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces ellos mismos estaban siendo engañados. ¿Por qué? Porque no estaban siendo hacedores de lo que habían escuchado del Evangelio de salvación, sino que estaban dudando, estaban flaqueando. Y por eso dice: sean buenos oidores y hacedores también, que es sobre todo. Y sean tardo para hablar. No salgan vuestras palabras como balas que no dan ningún sentido, que no dan al clavo. Son palabras vanas. Y por eso dice el versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, aquí había muchos que se creían religiosos en saber mucho de la palabra de Dios. Y por creerse religioso, muchas palabras que habían salido de la boca de aquellos hermanos eran vanas palabras que le condenaban al pecado. Por eso, tardo para hablar hay que ser, y tardo para airarse. Porque el versículo 20 dice: porque la ira de Dios, del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aquí él da lo que debe de ser un cristiano: buen oidor, tardo para hablar,
hablar con prudencia y tardo para airarse. Bien, y esto muestra lo que ellos deben de ser, hacedores de la palabra. Han escuchado el Evangelio, así que sean hacedores también de la verdad, no solamente oidores. Y eso también es una enseñanza en nuestras vidas. Queridos hermanos, nosotros hemos escuchado muchas veces el Evangelio, pero ¿qué estamos haciendo con el Evangelio que Dios nos da cada semana? ¿Somos hacedores o somos oidores solamente? Oidores hay muchos, muchos son oidores. Muchas personas en el mundo saben del Evangelio, pero ser hacedor es otra cosa. Entonces, el buen oír conlleva hacer, hacer. Y la persona que oye debe ser también tardo para hablar, pensar lo que va a hablar. Entonces, eso nos enseña este Evangelio, en ser hacedores de la palabra de Cristo y refrenar nuestra lengua cuando algo no viene con sazón a nuestras vidas. Y de esto tenemos que aprender mucho, a decir las palabras con moderación y con respeto a la otra persona. Y si alguno ha ofendido, queridos hermanos, es tiempo de ver estas palabras para decirnos: yo he pecado, yo no he sido un buen oidor, he sido un mal intérprete, por lo cual debo de ir a mi hermano en estos días de preparación para pedir perdón hacia él. Y así estar sentados a la mesa como buenos hacedores de la palabra de Dios, obedeciendo a lo que nuestro Señor nos manda como práctica en nuestras vidas para estar en bien con mis hermanos y en paz con Dios. Entonces, eso es lo que nos llama Santiago. Por eso nos dice, nuevamente voy a decir el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, queridos hermanos, esto es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Somos buenos hacedores o nuestra religión tal es vana, sin fruto? Entonces, manos a la obra, queridos hermanos, para así nosotros estar cada día más y más, ser prácticos en la palabra y no solamente oidores. Dios le bendiga y tengan un bendecido día. Chao, hermanos.